Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente aquí transmitiendo en vivo y a todo color para su canal, El Profe Coleccionista. Un saludo para todos los que están aquí viéndonos, esperándonos. Gracias. Y vamos a platicar de algunas cosas el día de hoy. Vamos a esperar un ratito a ver si ingresan algunos de nuestros amigos que siempre están con nosotros. Algunos de nuestros amigos. Permítame un ratito. Con nosotros, algunos de nuestros Richie, amigos, permítame un ratito. Quita el volumen. Richie, amigos, permítame un ratito. Quita el volumen. Hola, perrito ruso, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Creo que sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ayer no pudimos hacer en vivo porque, pues, la verdad, para serles sinceros, sí tenía pensado hacer uno, pero ya a la mera hora terminé un poquito cansado de las actividades que estuve haciendo ayer y me dormí. Ya cuando me levanté ya no creí conveniente hacer el en vivo, ya eran un poco más de las 10 de la noche y a esa hora pues no pensé que no era buena idea hacer el en vivo que estaba programado para el día de ayer. Por eso lo estamos haciendo ahorita un poquito más temprano. Bueno, ya en los últimos videos que hemos hecho, Araceli Pérez, hola profe, ¿en qué día entramos? Hasta el 26 de agosto. Sigue disfrutando tus días de vacaciones. Entramos hasta el día 26. Bueno, es que ya yo platicé de algunas cosas. En los últimos videos platicamos de los tazos, de todos los que tengo. Creo que se los mostré todos, son 574 tazos que tengo en total y todos se los mostré en dos videos, les mostré todos esos tazos. Fue una combinación de tazos de Sabritas que los junté junto con los cats que he estado sacando Voilà, y en total hice 574 piezas. De los cats de Voilà son 112 piezas que tengo, y de los tazos de Sabritas de todas las colecciones que tengo son 462. Ya sumando ambos me da 574 en total. Bien, hoy vamos a platicar de otras cosas. Creo que en el último video les puse de una cajita donde tengo guardado otras cosas y es lo que voy a mostrar el día de hoy. Sí, por aquí tengo la cajita. Denme chancecito, nada más cambio la cámara para que comencemos a platicar sobre eso. Bueno, vamos. Aquí tengo unos amiguitos que me están acompañando. Tengo mi Pikachu. Este Pikachu lo conseguí en una cajita feliz de McDonald's. Ya no tiene su colita, lamentablemente se le quebró. Pero sigue intacto aquí nuestro Pikachu. Ya no le sirve muy bien la... Ah, sí, todavía le sirve, miren. Ahí se escucha. Nuestro Pikachu. Aquí tenemos un Red. Este Red lo conseguimos cuando salió la primera película de los Angry Birds. Fue de Burger King. Esto fue a través de Burger King. Tiene su ruedita acá atrás. Esa ruedita sirve para mover las alitas. Para mover las alitas, así de esta forma. Obviamente hay que mover la bolita. Y ya se mueven las alas. ¿Sí? Aquí lo vamos a colocar también. Nuestro amigo Red y Pikachu. Y para acá tengo a este robotcito que salió en una película de Disney. Una película que se llama Wall-E. Este robotcito creo que se llama Eva. Creo que sí se acuerdan. Bueno, pues ellos me están acompañando el día de hoy. Por aquí lo vamos a colocar. A mis tres amiguitos. Y allá atrás, como pueden ver, está el coleccionador de los tazos. Saludos, profe. Aquí reportándome con mi like. ¿Qué opina de la G? ¿De la G? No te entendí bien. Coméntame más o menos.
Perrito ruso, es de la película Wall-E, se llama Eva, así es, perrito ruso. Bien, este coleccionador ya se los mostré de los tazos de este año, pero lo ponemos aquí de referencia porque en el último video platicamos sobre los tazos. Bien, y aquí tengo la cajita que les mostré al final del último video. La cajita que les iba yo a mostrar el día de hoy. Vamos a mover a nuestros amiguitos a un lado para que no los vayamos a tirar. Ah, ok, ok, ok. Sí, perrito ruso. Ok, Jesús. Llamado entre dos youtubers de coleccionismo. Pues te soy sincero, no los he checado. Yo creo, no recuerdo bien. La verdad veo videos de otros, por ejemplo, de C de colecciones, de... ¿Cómo se llama el otro? Buffett Games y otros más. Pero me parece que uno de ellos sí lo vi ya. Ya me lo checo. Pero no recuerdo bien. Bien, aquí está esta cajita. La cajita misteriosa le vamos a poner. Tiene muchas cosas por aquí, a simple vista. Vamos a ir mostrando algunas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos esta botellita. La guardamos más, ahora sí que más que nada por la etiqueta de Marvel. Nos hubiera gustado que esta etiqueta trajera un personaje como salieron en otros países, que vienen con su personaje. Pero tristemente aquí no fue así por cuestiones de los famosos sellos esos que trae la Secretaría de Salud, esos sellitos negros que impiden que los productos puedan poner personajes en sus envolturas y en sus etiquetas. A partir de 1000 suscriptores, perrito ruso. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Un camioncito Bimbo. Estos camioncitos son de los últimos que sacó la empresa Bimbo. Son de la edición de carritos internacionales. Por ejemplo, este es uno de los carritos que se utilizaba en Estados Unidos. Ahí trae sus pegatinas o sus stickers que dicen Bimbo USA. Y el emblema de esta empresa que es precisamente el osito Bimbo. También tenemos otro carrito por acá, que este ya de aquí dice México. Es uno de los carritos que se utilizan aquí en nuestro país. Sí, miren. Muy bonitas piezas, la verdad. Jesús Rangel. Se los recomiendo, profe. Madhunter colecciona juguetes vintage, He-Man, Tortugas Ninja, G.I. Joe y cosas antiguas. Peter de la G colecciona tazos antiguos y muchísimos coleccionables. Saludos. Ok, ya los voy a checar. Te prometo que los voy a checar. Y si la verdad que sí me interesan mucho esos productos. Principalmente He-Man, las Tortugas Ninjas y cómo olvidar a G.I. Joe. Cómo olvidarse de eso. Bro, yo lo tengo. Mi tía tiene una tienda y yo tengo todos, me los regala. Ay, qué buena suerte tuviste. Perrito ruso, maestro, en un video se puede instalar un juego en el celular que se llama Zombie Catcher. Creo que sí. Fabiola Vázquez, hola. Hola, bienvenidos a todos los que están llegando ahorita. Saludos a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden dejar su like si les está gustando lo que están viendo. Y si ya están suscritos, compartan el video. Si no lo están, pues suscríbanse. Para nosotros sería de mucha ayuda y mucho apoyo que ustedes hagan todo eso. Pero por el momento les mando un fuerte abrazo y un saludos a todos los que nos están viendo. Estos carritos que les acabo de mostrar, fue algo curioso la forma en que los conseguí. La verdad fue un día normal que salí con mi familia, fuimos a un Chedraui a comprar algo para la despensa. Y curiosamente nos encontramos que estaban los promotores Bimbo en ese momento haciendo una promoción. Que si comprabas, creo que 2 pan Bimbo blancos de los grandes, no recuerdo bien, comprabas un pan de los grandes
te daban un carrito de regalo. Nosotros compramos dos y fue por eso que nos dieron estos dos carritos, que eran los únicos modelos que tenían. Tengo entendido que eran como 4 o 5 modelos diferentes de esta edición, pero solamente tenían estos dos. Y fue así como nos hicimos de estas dos piezas. ¿Sí? Ya no supimos si tenían algún otro modelo o regresaron otro día porque ya no volvimos a regresar. Pero bueno, al menos nos quedaron estos carritos. Por aquí tenemos varias cosas en bolsitas. Cardiomar, hola. Aquí en esta bolsita tenemos, por ejemplo, carritos. Estos carritos salían en el huevito Kinder. Creo que son de Mattel, de los Hot Wheels. Salían en el huevito Kinder. Son algunos que tengo por aquí, pequeñitos. ¿Qué más tenemos? Tenemos una envoltura de pingüinos, pero son galletas. No sé si ya habían visto este producto antes. Galleta pingüinos. A mí me llamó la atención porque cuando lo vi, pues lo compré principalmente para probar el producto. Y también para guardar la envoltura, porque pues no estamos tan acostumbrados a ver galletas pingüinos, sino los pingüinos normales. Yo sabía que habían galletas de gansito, pero no de pingüino. Por eso fue que la compré, para guardar la envoltura, porque son de esos productos que en algunas ocasiones nada más pasan como un relámpago y no las volvemos a ver. Así que cuando menos, pues ya queda la envoltura de recuerdo. Galleta de pingüino los venden en el otro, así es, creo que también. Por acá tenemos otro envoltura. Miren, igual es de pingüino, pero este es de chocolate. Sabor a triple chocolate. Todo de chocolate. Y acá dice nuevos. Y son del año pasado, de agosto del 2023. Creo que todavía lo siguen vendiendo. No sé la verdad porque no lo he vuelto a comprar. Pero por la misma razón que el anterior lo compramos, para guardar la envoltura. Ustedes recordarán que algunos productos nada más salen por algunas semanas o meses y de ahí ya no vuelven a aparecer. Pasó, por ejemplo, ¿con qué producto? Creo que también habían unos pingüinos de fresa, pero creo que esos salen por temporada. O el bubulubu, cuando sacan un bubulubu edición especial que es color todo blanco. Creo que lo sacan para diciembre. Sí, más o menos así sacan esos productos y por eso se guardan las envolturas. Yo guardo envolturas también. Aparte de coleccionar, guardamos envolturas. Si no, pues aquí tenemos uno de Voilà, de la presente colección. Este sabor vainilla. Este ya que lo estamos guardando aquí. La envoltura de Voilà sorpresa de Bob Esponja, de la colección actual. Y aquí tenemos un sobrecito también de donde salen las figuras a color. Ahí nos dice contenido una figura coleccionable. Guardamos también los sobrecitos, cuando menos uno o dos para tenerlos de recuerdo. Y así lo hago con todas mis colecciones. Por ejemplo, acá tengo otro, miren. En este salen creo que los cats. Ahí nos dice un cat coleccionable. Obviamente ya no lo tiene, ya nada más el puro sobrecito. Este hay que abrirlo con mucho cuidado porque se rompe con mucha facilidad. Por acá tenemos este, miren. Este yo creo que no todos lo vieron. Un Nito. Pero si se dan cuenta, la envoltura está mucho más grande. No es la envoltura de un Nito normal. De hecho, aquí se llama Nito Fong. Y acá tenemos el logo de Holocuns 02. ¿Cuándo salió esto? El año pasado. En el mes de octubre. Aquí tiene la fecha. Entre septiembre y octubre salió. Pero el detalle fue que Bimbo
no sacó este producto a comercializar en todas las tiendas. Solamente fueron algunas pocas y con pocas personas que adquirieron el producto mediante aplicaciones. ¿Sí? Nosotros tuvimos la suerte y la fortuna de que en una de las tienditas donde yo suelo ir a comprar, alcancé a ver que tenían de estos. En ese momento no tenía yo este el recurso para comprarlos, habían 5. Regresé a la casa y cuando regresé a la tiendita, aunque ustedes no lo crean, solamente quedaba uno. Llamó tanto la atención que se los acabaron rápido y solamente alcancé a comprar este, de los Holocuns. Por aquí debe de estar el, el sobrecito donde venía ese Holocun. Acá está. Aquí está, miren. El sobrecito que dice Holocun Bimbo 2023. Y aquí está el muñequito. Y era para hacer como un llaverito. Y acá tenemos el Holocun. La característica principal de estos personajes es que tienen olor. Tienen un olor diferente cada uno de estos. Y según, aunque pasen días, semanas, meses, el olor se conserva. Y este está bien cuidado porque permanece dentro de su bolsita. No lo usamos para ponerlo como llaveo ni nada por el estilo. Lo mantenemos dentro de su bolsita y por eso sigue conservando su olor. ¿Qué dice en el papel que tiene en la caja? Ok, perrito ruso. ¿Te refieres a este que está aquí? Está rojo. Si es este rojito de aquí. Ese de acá entonces. Bueno, este rojito lo encontramos en un súper. Es sobre los pines que sacó la Coca-Cola de los personajes de Marvel. Ok, ya te entendí. Este de acá es un pizarroncito que tengo. Es que le estoy dando clases a algunos niños que vienen aquí a mi casa ahorita en vacaciones y utilizo ese pizarroncito. Bueno, seguimos. Por acá tenemos bolsitas y tenemos tarjetitas en este caso de Dragon Ball Super Extreme. Estas son tarjetas que venden afuera de la escuela donde yo trabajo, los niños también las compran. Y pues yo también comencé a comprar algunos sobrecitos, nada más de curioso para ver cómo eran los diseños. Y pues la verdad están bonitos los diseños, no le quitan nada a las tarjetitas normales. Miren, por ejemplo ahí está Broly. Son tarjetas para jugar, ataque, defensa. Acá está el número de la tarjeta y acá tiene piedra. Se podría jugar también piedra, papel o tijera. Y aquí está la parte de atrás. Sí, la verdad están bonitas estas tarjetitas, no están nada mal. Obviamente no compré muchas, solamente compré algunas para tenerlas aquí de recuerdo, porque a mí me gusta mucho lo que es Dragon Ball. Y aunque sean productos que no sean, vamos a llamarle originales, pues no me interesa mucho eso, yo los compro también. Pero los diseños están bonitos. La verdad, no podemos quejarnos. Y otra cosa, otro dato importante es que me comentó la señora que vendía estas tarjetitas que si yo compraba, si yo le llevaba 5 sobrecitos de estas tarjetitas, me daba un póster. Tuve la buena fortuna de conseguir 5 pósters diferentes de Dragon Ball, que ya en un video que hice específicamente de Dragon Ball, ahí los enseñé.
Ahí mostré esos pósters. Por si gustan visitar el canal, ahí pueden encontrar ese video donde hablamos sobre el mundo de Dragon Ball. Son muchas tarjetitas que tenemos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos otras tarjetitas que son de Dragon Ball también, pero estas son de Dragon Ball Z, Apocalipse. ¿Sí? Y lo mismo, son de tarjetas de juego. Vamos a sacar algunas. Ahí está, miren. Esta, por ejemplo, es Pan, la hija de Gohan. Y lo mismo, ataque, defensa. Y acá tiene el símbolo de tijeras. Se usaba para jugar de esa misma forma. ¿Sí? Era lo mismo. Varían el personaje. Ok, perrito ruso. No sé si ustedes tuvieron alguna de estas tarjetitas. Por acá tenemos más tarjetas, miren. Aquí hay de varios. Tenemos del Mundial de Qatar. Tenemos de Free Fire. De Dragon Ball, de Pokémon. Son varias las que hay por aquí. Igual ya las mostramos en un video. Aquí tenemos un llaverito, miren. Un llavero de Dairy Queen. Creo que este fue del año pasado, del 2023. Cuando comprabas, te regalaban un llavero. Son un poquito las promociones que ponen, pero a veces te regalan cosas. En este caso fue un llaverito. Aquí tenemos más envolturas de Voilà. Y más sobrecitos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de Patricio. Ahí está, miren. Patricio Estrella. Y otras envolturas del mismo producto. Ya vamos por aquí. Acá tenemos estas tarjetitas, miren. Estas son de Pokémon. Voy a ver si saco algunas. Las que se ven aquí arribita, esa me las regaló un alumno del ciclo anterior que estaba en sexto, ya ahorita está en secundaria. Y me regaló estas tarjetitas. Miren qué bonitas están. Son prismatic, con brillitos, hologramas, son hologramas creo que sí se llaman. Este es el Blastoise. Aquí nos dice el nombre del Pokémon, su cantidad de puntos, una pequeña descripción. Y en la parte de atrás, como todas las tarjetas de Pokémon de esta saga. La verdad que están muy bonitas, miren. Me comentó mi alumno que me la regaló que ellos, bueno, él y otros amiguitos la piden por paquetería, creo que por Amazon. Y como ellos saben que yo tengo un canal y colecciono, pues me hicieron este regalo. No fue la única, creo que fueron como 6. Aquí tengo otra. Ahí se alcanza a ver el nombre del Pokémon. Blaziken. Mega dice acá. Miren qué bonito. Acá tenemos otra. Acá tenemos el Pokémon en cuerpo completo. Y aquí está el nombre. Me imagino que este es su poder. En puntos. La imagen del Pokémon y aquí está la descripción. Ala salvaje. Des- Descarta tantas energías.
Creo que es uno de los poderes que tiene. Pero miren qué bonito brilla. Tenemos otro, el Venusaur. Acá tenemos otra. Todas estas que les estoy mostrando fueron un regalo que me hizo un alumno para que se mostraran aquí en el canal. Aquí tenemos otro, miren. Otro. Uno más. Y una más. Ya las otras que tengo por acá, por ejemplo esta de las que salían en el Walla Sorpresa, porque Walla Sorpresa también tuvo cartas de Pokémon. Esta la tenemos repetida y sigue en su bolsita, nunca se abrió. Este es Meowth. Es más sencilla que las que les mostré hace rato. Y tenemos otras que estas las conseguimos en una cajita feliz de McDonald's, porque McDonald's también ha sacado promociones de Pokémon, y cuando saca promociones de esta serie suele poner tarjetas también, cartas, tarjetas, cards, como les quieran llamar. Por ejemplo, aquí tenemos un Pokémon fantasma que se llama Gastly, y acá dice básico. Las anteriores decían mega, esta dice básico. Acá tenemos otra. Fase 1 dice esta. Beaver. Un Onix. Y acá tenemos otra de Onix, pero viene diferente el diseño. Otro más. Y esta otra. Esta ya es sencilla. De esta de las que vendían afuera de las escuelas. Oh, se ve diferente. Tiene un ligero brillito aquí, pero es de las que vendían afuera de las escuelas. En la parte de atrás era así. Los diseños estaban bonitos también, pero estos eran clones. Bien. Se nota que no son de la misma. Y también la podíamos encontrar así. Y la parte del reverso era de esta forma. Estas ya están más maltrataditas porque no son del mismo material. Pero aún así los diseños se ven bonitos. Y tienen un ligero brillito igual. A pesar de no ser originales. Aquí hay otra. Pues estas fueron tarjetitas que tenemos de Pokémon por aquí. ¿Qué otras cosas tenemos?
Aquí hay creo que sobrecitos de Voilà, de villanos. Un tazo repetido que tenemos por aquí. Este está repetido. Es de los Simpsons. Este lo mostramos hace 2 días. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos estas fotografías que son de jugadores de fútbol que sacó la empresa de Pepsi hace algunos años. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a este jugador. Se llama Roberto Carlos, de Brasil. Ahí viene con todo el uniforme de la Pepsi, hasta el balón dice Pepsi. Y en la parte de atrás venía una copia de su firma y el nombre, Roberto Carlos Brasil. Creo que estas se cambiaban de alguna forma, no recuerdo cuál era la mecánica, pero también se cambiaban. Creo que con algunas taparroscas y unos cuantos pesos, no recuerdo bien. Pero yo tengo 4 y son las que les estoy mostrando ahorita. Un portero, que este se llamaba Félix Mondragón, creo, de Colombia. Son 3 fotos nada más. Este se llama Paolo Maldini, de la selección de Italia. Paolo Maldini, Italia. Creo que estas salieron para el Mundial del 98 que se hizo en Francia. Una iniciativa que tuvo la Pepsi. Y no fueron las únicas, hubieron muchos más. Pero nosotros nada más tenemos esas 3. Bueno, ¿qué tenemos en estas bolsitas? Miren como su nombre lo dice. Hielocos primera generación del año de 1997. ¿Qué son los Hielocos? Son unos muñequitos que sacó la Coca-Cola para este año de diversos personajes, muñequitos de pequeñitos de diferentes colores, de diferentes formas, que los sacó para que los niños jugaran, en aquel entonces jugaran como ellos quisieran. Un juego similar creo que se llamaba el de la Matatena. De esa forma para eso lo sacaron. Se cambiaban creo que con 2 taparroscas o una taparrosca y creo que con 5 pesos. Y te entregaban un sobrecito. Y ese sobrecito traía 2 muñequitos. Traía una tarjetita con el nombre de esos muñequitos. Y otra tarjetita con stickers o pegatinas de esos mismos muñequitos. Eran más de 100 piezas diferentes. Pero como los podíamos encontrar creo entre 5 o 6 colores diversos, pues imagínense cuántas piezas eran. No era nada más tener un solo color. Habían personas que los coleccionaban y buscaban tener el mismo personaje con los mismos 5 colores que tenía la colección. Entonces ya se imaginarán cuántos muñequitos eran en total. Les voy a mostrar algunos para que los conozcan por si no tienen idea de lo que les estoy hablando. Les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, aquí sacamos este. Este tiene forma de una hamburguesa. Ahí se alcanza a apreciar. Es una hamburguesita. Cada uno de estos muñequitos tenía su propio nombre. Pero obviamente no recuerdo el nombre de todos. Y ya no conservo las tarjetitas donde venían su nombre o su pegatina. Aquí tenemos otro. Este es como un bufón. En color amarillito. Aquí tienen el logo de la Coca-Cola, pero no te alcanza a apreciar bien. Son de 1997. Tengo varios. Aquí dentro de la bolsita hay un montón, miren. Vamos a ir mostrando algunos. Aquí hay otro, miren, color amarillito. Ahí se alcanzan a ver los ojos, la boquita. Les recuerdo, cada uno de estos tiene un nombre, pero no sé muy bien. No recuerdo el nombre de todos. Este es como un semáforo. Un color transparente.
Para acá tenemos uno en forma de libro. Acá está la cara. Si ustedes quieren, este tiene como forma de taza de baño, miren, como un toilet. Puedo hacer un próximo video donde pues ya les vaya yo mostrando el muñequito y su nombre. Me voy a poner a buscar los nombres de estos muñecos para compartir pues el nombre de cada uno y cuántos sean en total, porque no tenemos todos. Este, por ejemplo, tiene una forma de teléfono, miren. Les digo, eran de diferentes diseños, de cosas que usamos regularmente y los hicieron muñequitos. Aquí tenemos un teléfono, una taza de baño, un libro, un semáforo. Este es como un boomerang, una hamburguesa. Y este sí no sé decirles qué sea. Tenemos otro como una calabacita con sombrero. Ya les voy a buscar su nombre. Hasta ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 colores diferentes. Hasta ahí. Pero creo que eran más. Aquí hay otro, miren. 6 colores diferentes con este. Un vaso con popotes y hielos. Este como un rockero. Este creo que se llamaba Rockerón. De algunos más o menos recuerdo su nombre. Yo cuando estaba pequeño los usaba para jugar, hacía como un gis, dibujaba una canchita de fútbol en el piso, ponía yo estos muñequitos y utilizaba yo como pelota una canica y me ponía yo a jugar con unos primos y con mi hermano fútbol con estos muñequitos. Ya para un próximo video les voy a conseguir el nombre de todos estos, porque acá tenemos bastantes. Lo más curioso es que no fue una sola colección que sacó Coca-Cola. Aquí tenemos otra que se llama Y Locos Aliens y Monstruos de 1997 también. Y acá tenemos otra que se llama Y Locos Futboleros. Fueron 3 colecciones diferentes que sacó la Coca-Cola de estos muñecos. No sé si ustedes en algún momento tuvieron alguno o lo recuerdan, aquellos que son de mi edad, del que hayan nacido en los años 80 y en los 90 tuvieron la oportunidad de ver estos muñequitos. Estos son futboleros porque los sacaron especialmente para el Mundial del 98 y cada uno trae una pelotita, aquí un baloncito. Este aquí se ve el baloncito. Eran del mismo tamaño, de los mismos colores. Aquí se ve el baloncito, miren. Fue una edición especial precisamente por lo del Mundial de Fútbol. Se llamaban Y Locos Futboleros. Miren este. Aquí tiene la pelotita. Aquí hay otra. De estos sí tengo menos. Pero me acuerdo que el sobrecito era como de color verde. Y el Locos Futboleros de la Coca-Cola. Este aquí tenía el silbato. Podría decirse que este es del árbitro. Precisamente fue cuando salieron estos futboleros, cuando los comencé a utilizar para jugar fútbol. Porque me acuerdo que traían la caja, tenía como el dibujo, la silueta de la cancha de fútbol. Igual son varios. Aquí tenemos varios también. Un poquito menos que los primeros, pero tenemos varios. Y en nosotros, los aliens, pues aquí tengo más. Miren, ahí se alcanzan a ver. Son un montón.
Y estos tenían o se llamaban aliens porque el diseño precisamente tenían los ojos de un alien. Y estos ojitos brillaban en la oscuridad. Solamente los ojos brillaban en la oscuridad. Aquí por el uso pues se picaron esos ojitos y ya no tienen ese brillo. Ligeramente le quedó un poquito. Pero todos tenían diseños diferentes y lo único que compartían eran que tenían esos ojos. Por ejemplo, este, miren, tiene un diseño de pescadito, pero también tiene los ojos. Por eso se llamaban aliens. Y el locos aliens. He visto que muchas personas aún conservan estos muñecos, algunos hasta los venden. Perdón. Algunos incluso venden esos muñecos dentro de los sobrecitos. Pero una vez pregunté en cuánto dan el sobrecito y uno de ellos me contestó y me dijo que el sobrecito lo da casi en 200 pesos. Cada sobrecito. Prácticamente te sale cada muñequito en 100 pesos, así con el sobre cerradito. Valdría la pena porque imagínense desde qué año tienen guardado esos sobres. Desde 1997. Entonces sí es un precio razonable tomando en cuenta todo el tiempo que ha pasado y aún los conservan. Este es un karateca, miren. Está bien maltratadito porque los usaba yo mucho para jugar. Pero a pesar de eso los logré conservar. No me deshice nunca de ellos. Quizá yo si los quisiera vender no me los comprarían precisamente porque están maltratados. Al menos estos aliens no. Los otros que no tienen esos ojitos, esos tal vez sí. Pero yo no los vendo, obviamente. Aquí está, miren. Aquí saqué uno de un color diferente, pero el mismo diseño. Acá tenemos otro. Por acá hay otro, miren. Como que estamos sacando más rositas. Creo que debe haber algunos de otro color. Aquí hay uno azulito, miren. Este ya se parece más a un alien. Por la cara. En YouTube pueden buscar ustedes los comerciales de esta promoción de Coca-Cola para que vean de qué año fueron, cómo eran esos diseños, porque en el comercial salen a color normal, no salen así de un solo color. Obviamente ahí se ven más bonitos estos personajes. El Sakura, hola, hola, bienvenido. Y pues así como esos hay muchos. No sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de tener estos muñecos que sacó la Coca-Cola en los años 90. Y el loco se llamaban. Aquí atrásito está el logo donde dice Coca-Cola, pero no se aprecia bien. Son varios, imagínense cuántos eran en total. No te preocupes, aquí estamos. Hoy estamos hablando de los Yelocos Coca-Cola y otras cositas que ya mostré. Gracias, gracias. Miren, este otro también tiene forma de alien. Es que algunos tienen la carita de alien y algunos no, pero comparten los ojitos. Aquí hay otro, miren. Tiene la forma como de un koala. Este ya había salido, ¿verdad? Algunos están repetidos. Ya tenemos otro, miren, transparente. Y pues aquí tenemos muchos más. Ahí se ven. Miren, son bastantes. La verdad quedan bastantes aquí. Muchos. Y pues así como estos,
Tenemos los Yelocos Aliens, los Yelocos Futboleros, miren de qué año son. Y tenemos estos que son los Yelocos de primera generación. Tres colecciones diferentes que sacó Coca-Cola. Yo les prometo que les voy a hacer un video especial para todos estos muñequitos, porque aquí en estas tres bolsas hay un montón. Solamente saqué algunos para que los vieran cómo eran o cómo son sus diseños, por si no los conocían. Yelocos Coca-Cola de 1997 que sacó la empresa Coca-Cola. ¿Sí? Voilà sorpresa en el año del 2021 sacó una promoción similar a estos Yelocos y fueron de un videojuego muy famoso que se llama Among Us y sacaron muñequitos prácticamente igualitos a estos, pero eran puros Among Us. Eran de creo que de 6 colores diferentes. Y ahí en ese preciso momento nos acordamos de estos Yelocos. Vamos a hacer una comparación porque Voilà no solamente sacó promoción de Among Us, sino también sacó una de Funky Punky, donde sacó muñequitos funk, igual que estos Yelocos. Entonces, en el próximo video que hagamos, voy a hacer una comparación entre comparando los Yelocos Coca-Cola de 1997 contra las figuras de Voilà sorpresa de Among Us y Funky Punky, para que ustedes me ayuden a elegir cuáles de todas estas figuras son más bonitas. Estas de por sí son del 97. Imagínense, saquen su cuenta cuántos años han pasado y aquí siguen conmigo. Para el 2007 fueron 10 años, 2017 20, para el 2020 fueron 23, más 4 que llevamos, 27 años de existencia tienen estos muñequitos que están viendo y que aún los conservo. Y no son los únicos. Aquí en estas tres bolsitas hay muchos más, que esos van a conocer en el siguiente video. Así que les espero el día de mañana. Vamos a hacer ese video para que ustedes puedan conocer los demás muñecos que tengo de estas colecciones y hagamos la comparación con los muñecos que tenemos de Voilà sorpresa. ¿Sale? Recuerden dejar su like para todos los que están aquí viendo este video. Ya en videos anteriores hablamos de lo que tenemos en estos botecitos, que son tazos de diferentes colecciones. Ya las mostramos. Antier precisamente terminamos de mostrar todo lo que tenemos aquí. Así que si no tuvieron la oportunidad de ver todos estos tazos, los invito a que visiten el canal y dense la oportunidad de conocer todos estos diseños, porque los fui mostrando uno por uno, tanto tazos de Sabritas como cats de Voilà sorpresa. Todo lo fuimos enseñando. Así que vayan y visiten el canal. Hardy, profe, ¿vendería alguna de esas cajitas? Fíjate que muchos me han preguntado eso, pero no los vendo. Yo colecciono y compro. Colecciono y compro, pero no vendo. Una disculpa, Hardy. Aquí tengo varios, miren. En 2 videos enseñé todos estos, porque son bastantes, son 574 piezas. Entonces me aventé 2 videos para ir mostrando uno por uno, cada uno de los diseños de esta increíble colección de tazos que tengo. Y hoy les mostré un poquito de lo que guardo en esta caja. Y vamos a hacer un próximo en vivo donde vamos a mostrar todos los Yelocos que tenemos uno por uno. Y voy a tratar de conseguirle el nombre de cada uno. También vamos a mostrar las figuras de Voilà sorpresa y hacer la comparación de cuáles son mejores. Porque estas también brillan en la noche. Por ejemplo, este brilla en la oscuridad. Todas las que son de este color blanco brillan en la oscuridad.
Y las que ha sacado bola sorpresa, algunas también brillan en la oscuridad. Bueno, amigos, por hoy fue todo. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Les agradezco de todo corazón y gracias por todos esos likes. Gracias por su apoyo, por seguir viendo el canal y los videos que compartimos aquí con ustedes. Y les espero mañana. Mañana hacemos un nuevo video a la misma hora que comenzamos hoy. Les mando saludos a todos, buena vibra. Gracias de nuevo y les espero mañana. Hasta pronto. Cuídense. Bye.